Bueno, buenos Dice, días. Gracias por tomar su tiempo para hablar con nosotros sobre su experiencia en el centro de detención. ¿Puede empezar explicándonos dónde fue detenido? eh, nos entregamos a migración sobre la frontera de Acuña, tipo 8 de la mañana. Cruzamos el río tipo 6 de la mañana solicitando ayuda a orillas del río porque no sabíamos hacia dónde ir. Tardamos aproximadamente 2 horas con las personas con las que estaban en ese momento a la orilla del río. Nos recibió un oficial de migración que hablaba poco español, pero fue muy amable. ¿Y dónde estuvo Nos, detenido? realmente no sé cómo se llama la primera estación donde nos trasladan, que son unas carpas circulares que parecen estar en medio de la nada para uno, como recién llegado al país. Son unas carpas tipo militar que les llaman las hieleras. No sé a qué hace referencia, pero bueno, ahí estuvimos una noche, eh, nos dieron agua, nos dieron una cena ese día que llegamos. eh, no nos dejan tener la ropa mojada, toda la ropa con la que nosotros llegamos en ese momento mojada la tiran al bote de la basura, ¿sí? Eh, nos solicitan los documentos. En el momento en el que nos capturan, nos solicitan la información de la persona hacia la cual vamos y la tenemos, al destino al que vamos. Nos quitan el celular, nos quitan todas las pertenencias, nos dejan solo con una camiseta, un pantalón y unos zapatos secos y los tenemos. Si no tenemos, como me pude dar cuenta, no fue mi caso, pero a más de una de las personas con las que cruzamos que no tienen ropa seca, ellos intentan darle alguna ropa en el refugio. Sí, no es muy cómoda, no siempre se encuentra la talla, pero le dan ropa seca a las personas que llegan mojados. Eh, Adicional a eso, pues nos tiran casi que la mayoría de las cosas, cero productos de aseo, cero bolígrafos, como le cuento, la ropa húmeda, lo que esté un poco mojado, todo se tira y ya queda uno incomunicado desde ese entonces, desde el momento en el que la guardia lo recoge a una orilla del río. ¿Y dónde fue trasladado después de eso? Bueno, esa noche estuvimos una noche ahí, al otro día nos trasladaron a un edificio que quedaba frente, hablo de un edificio, para mí un edificio, no sé cómo describir, un cubículo donde parecían celdas de alta seguridad, ¿sí? Donde lo meten en un cuarto y usted puede ver a los oficiales fuera del cuarto por medio de un vidrio grueso que tiene la puerta. Y ya nos meten allí, donde hay un sanitario, un lavamanos, unas bancas en concreto en la pared donde uno se puede sentar y ya, no hay más. Ahí meten a muchísima gente y pues algunas veces llaman a uno que otro. No sabemos hacia dónde vamos jamás durante el tiempo que estamos detenidos, ¿sí? Solo nos llaman, nos hacen firmar documentos porque pues el idioma también es algo que no es fácil para nosotros como migrantes y muchas de las personas que nos están dando el servicio o bajo bueno, bajo el poder de las personas que nos detienen, no todos hablan español y no nos comparten mucha información al respecto. Solo nos llevan, nos traen, nos llaman, nos hacen firmar documentos y nosotros como migrantes solo firmamos. Realmente el hacer preguntas a la guardia pocas veces son respondidas de forma acertada como de pronto uno espera la explicación. ¿Sí? Cuando fue ¿Hacia tras- dónde vamos? perdón. Ok, la escucho.
Iba a preguntar, cuando usted salió de manos de la migra ya a la frontera y fue detenido por ICE, ¿en qué estado estuvo? Texas. ¿Y por eh, cuánto tiempo estuvo detenido por ICE en Texas? dos meses y una semana, la verdad no recuerdo muy bien el tiempo transcurrido Ujú. con precisión en Texas, pero sí más o menos fueron alrededor de 10 semanas. ¿Y dónde fue después de eso? Bueno, primero llegamos, estuvimos en las carpas que le cuento un día, luego nos pasaron al edificio de enfrente otro día, luego nos llevaron a otro lugar, como a 3 horas del lugar donde estábamos. Allí duramos otra noche y al día después nos volvieron a regresar al centro donde estuvimos en primera instancia. Nos dejaron en el bus un momento mientras subieron a otras personas que estaban en el primer refugio y de ahí nos trasladaron en autobús como por 5 horas esposados de la cintura y las manos, las muñecas. Eh, Llegamos al centro de detención que se llama Pearson, en el sur de Texas. Y eso es donde usted pasó más Llegamos o menos allí, de 10 semanas, ¿sí? correcto. Allí llegamos, llegamos aún con la ropa que traemos del haber cruzado la frontera. Durante ese tiempo nos dan comida muy básica, agua, nos permiten el servicio del sanitario pues en los edificios dentro de las celdas y en las carpas unos baños móviles que la verdad no son muy higiénicos, pero pues es lo que hay que usar. Cuando llegamos a Pirso, ya las cosas cambian porque primero uno como migrante no, como migrante y como primera experiencia no tiene conocimiento de cuál es el procedimiento a seguir. Entonces uno llega sorprendido porque cuando entra a las instalaciones de ICE, la apariencia que tiene por fuera es un penal, es una cárcel. Mucha seguridad, mucha malla, mucho alambre, muy vigilado. Para uno es un choque emocional. Eh, Sin embargo, los oficiales hasta ese momento, bien, bien, el trato que nos dieron, muy humano, muy de respeto. Eh, Llegamos al centro de Pirso, nos entregan, bueno, entregamos las maletas nuevamente, nos dejan en una celda y luego uno a uno nos empiezan a hacer chequeos médicos, nos empiezan a tomar datos, nos encuestan sobre nuestra situación personal, ¿sí? Género, sexualidad, definición. Luego nos entregan unos uniformes, 3 uniformes, que constan de una camisilla azul y un pantalón azul en la talla que hay. Sí, realmente no se preocupan por el término de la talla. Y pues en ese momento sí uno ya empieza a notar que hay cierta agresividad de parte de los oficiales porque pues la experiencia que yo viví eh, junto con las personas que nos estaban trasladando, habían personas de color que no hablan nuestro idioma, no hablan el español, no hablan el inglés y es muy difícil poder hacerse entender. Y cuando llegamos al centro de migración, algunas de las personas, de esas personas, recibieron overoles que no iban con la talla de ellos. Digo, era, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Era ilógico que una persona que mide 2 metros, que calza 42, se ponga un zapato talla 37. Sin embargo, los oficiales gritan y gritan en inglés y se nota ¿cómo decirlo? La expresión de furia que ellos sienten hacia nosotros.
con la intención de hacer que usted avance, sin importar si le quedaron buenos los zapatos o no, si está cómodo o no. Luego de esto nos permiten una ducha, nos piden que nos quitemos todas las pertenencias que traemos con nosotros, que nos coloquemos la ropa que ellos nos dan, 3 camisillas blancas de estas franelas, 3 camisas en cuello B, que son de color azul, un saco manga larga de color azul, todo de un solo tono, un pantalón azul igual, eh, y unos zapatos. Nos entregan una toalla y ya. Eh, Luego de eso bueno, nos suben por grupos, nos meten a un cuarto común donde hay muchas camas, un cuarto común, un alojamiento común de 50 camarotes para 100 personas, que fue la experiencia que yo pude vivir. Entramos allí, nos ubican el número de una cama y ya nos dicen como que, bueno, ustedes están acá, eh, tienen toda la información que necesitan y ya, solo nos dejan ahí, no nos dicen nada sobre el caso. Realmente las preguntas que nosotros oficiales, todas son respuestas evasivas, porque según lo que uno se entera estando dentro del centro de migración, quien vigila a los internos, quien nos cuida dentro de las instalaciones, son personal de GIO, son unas personas encargadas para cuidarnos a nosotros prestar la seguridad dentro del centro de reclusión. Pero la información en cuanto al caso de migración que nosotros hacemos solo la tienen los oficiales de ICE. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces usted estando en el salón o en el alojamiento común en el que nos encontramos cerrados, a puerta cerrada, eh, usted le pregunta al oficial, en mi caso personal, nosotros le preguntamos al oficial, señor oficial, X cosa de mi caso, X pregunta. Ellos, la única respuesta que nos dan es, tiene que hablar con su oficial de ICE. Y poder hablar con los oficiales de ICE es difícil porque los oficiales de ICE cuando llegan a los alojamientos, la mayoría de personas, al igual que yo, desean hablar con ellos y preguntarle cosas que pues nos pasan por la cabeza y que al momento no conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando los oficiales llegan, todo el mundo los bombardea con preguntas porque todo el mundo quiere saber sobre su caso, pero pues ellos normalmente lo evaden. ¿Por qué? Porque si le responden a una persona, pues va a tener que responderle a todas las personas que tienen inquietudes. Normalmente los oficiales de ICE van a cada uno de esos alojamientos a buscar a personas puntuales. Entonces, el oficial llega al alojamiento a preguntar por la persona de la cama X y solo atiende a esa persona. Durante el tiempo que nosotros estamos dentro no sabemos qué está pasando. En primera instancia no sabemos cuánto tiempo vamos a durar, no sabemos cuál es el paso a seguir porque lo único que nos dicen es, nos entregan un manual de convivencia, que son unas copias en español, donde nos dicen cuáles son los comportamientos de disciplina que uno debe tener dentro del centro de reclusión, a qué tiene derecho. Bueno, afortunadamente en Pirso, que fue el primer centro de reclusión donde nosotros llegamos, que es grande, éramos 100 personas. Las personas con las que nos custodiaban hablaban español medianamente, entonces era un poco fácil de pronto la comunicación con ellos. Útiles de aseo teníamos todos los días, habían útiles de aseo nuevos. Duchas, afortunadamente duchas nos permiten la ducha diaria las veces que usted quiera dentro del día. Porque en esos centros de reclusión sí hay sanitarios, sí hay duchas todo el tiempo dentro del alojamiento.
Durante los primeros días que nosotros llegamos, luego de cruzar la frontera, en las carpas y en los otros lugares que le mencioné donde nos llevaron antes de llegar al centro de detención de Pearson, no hay duchas. Entonces, ejemplo, en mi caso personal, duramos 8 días sin tener una ducha antes de llegar al centro de migración, ¿sí? 3 días en un lugar sin podernos duchar, 3 días en otro lugar. Los traslados que hace ICE son incógnitos porque nos llaman y no nos dicen nada. Nos hacen algunas preguntas, nos piden que firmemos documentos, pero uno no sabe si va hacia su casa, si va hacia otro destino, si va a otro estado, si va a otra detención, nunca se sabe. Y entendemos que usted fue Entonces, trasladado a Georgia. ¿Usted fue informado de ese traslado? no, 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 no. Realmente fue algo extraño para mí porque veníamos, bueno, en ese mismo traslado pude ser trasladado con un amigo que estaba en otro alojamiento dentro de Pirso, pero que también había pasado conmigo el mismo día. Nos habíamos entregado a la migración, al vehículo de migración el mismo día, a la misma hora. Entonces compartimos con él la experiencia. Nosotros estábamos haciendo trabajo voluntario dentro de las instalaciones de Pirso porque ellos pagan yendo a la cocina $3 por turno y cuando no tenemos los recursos, pues ese dinero que podemos ganar por el trabajo o por el turno de 3 horas nos sirve para poder comunicarnos con la familia en Colombia, en mi caso personal, o poder comunicarnos con las personas que nos están asistiendo legalmente acá en Estados Unidos. Adicional, pues dentro del penal también hay una tienda en la cual uno puede comprar y pues ese dinero se usa para eso, aunque es muy poco porque el trabajo son 8 horas, 7 horas de trabajo por $3, pero pues es un trabajo voluntario que ocupa el tiempo que uno tiene libre dentro del penal y que pues puede ser provechoso. Entonces, cuando a nosotros nos trasladan, en mi caso personal, yo vengo de mi trabajo dentro del penal y nos hacen un hisopado para prueba de COVID. Normalmente ese hisopado, según la experiencia que uno tiene por lo sucedido anteriormente durante los días que ya hemos estado en el reclusorio, es que la persona que le hacen el hisopado casi siempre se va para su casa. ¿Sí? Nos hacen un hisopado en la noche y a las 3 de la mañana, como normalmente suele suceder, lo sacan del alojamiento. Disculpe, cuando Pero dice que va a la casa, ¿dice que va a la casa aquí en los Estados Unidos o va deportado? cuando hablo de ir a la casa, hablo de ir a la casa dentro de los Estados Unidos, porque muchas de las personas que van a ser deportadas, o bueno, yo no tuve la oportunidad de ver a esas personas salir del alojamiento en Pearson hasta ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a nosotros nos hacen el hisopado, yo estoy llegando del trabajo voluntario, entonces me hacen el hisopado, llego al alojamiento común porque pues todavía no había llegado cuando me hicieron el hisopado. Cuando yo llego al alojamiento estoy sorprendido porque fue un hisopado masivo. A la mayoría de personas dentro del, del salón donde yo estaba nos habían hecho hisopado, pero no teníamos idea si íbamos para la casa, si íbamos a ser trasladados. Fue algo incógnito, nadie sabía qué estaba pasando, ¿sí? De hecho, hubo mucha algarabía porque algarabía, bueno, hace referencia a asombro, mucha divulgación de qué está pasando, nos van a dejar salir a todos, ¿por qué me hisoparon? ¿A usted lo hisoparon? Sí, también me hicieron hisopado. ¿Qué le dijeron? No, nada, solo me hisoparon. Sucede que cuando a mí me hacen el hisopado, lo hace un médico, ¿sí? Cada uno como que dentro del centro de reclusión hay varias organizaciones o bueno, varios cuerpos que hacen referencia a una entidad. Entonces el cuerpo médico
hace los hisopados, Gio nos vigila o nos cuida y ICE lleva el proceso de migración. Todo es un departamento independiente. Entonces a nosotros nos hacen los hisopados y para asombro de todo el mundo hay muchos hisopados y nos preguntamos qué está pasando porque pues yo no tengo aviso de que voy a salir, a mí no me han dado fianza, a mí no me han dado salida bajo palabra, entonces no sabemos qué va a pasar. Yo ya hice miedo creíble, fui positivo, no sé si me van a deportar hasta ese momento. Normalmente cuando nos hisopan lo sacan a las 3 de la mañana, cosa que para nosotros no sucedió. Esa noche, sobre las 8 de la noche, me hacen el hisopado a mí. Con las otras personas dentro del alojamiento, no sabemos qué está pasando, sin embargo hay muchos compañeros dentro del pabellón que están siendo hisopados o que les hicieron el hisopado en el mismo momento. ¿Cuándo Pero se las entendió preguntas surgen. eso de dónde iba a ir? ¿Perdón? ¿Cuándo se dio cuenta de que iba a ser trasladado a otro centro de detención en Georgia? Bueno, para serle franco, en el momento en el que llegamos a Georgia, porque a nosotros nos hacen el hisopado, nos sacan al otro día, estamos al otro día llevando nuestra rutina diaria común y corriente dentro del centro de reclusión y tipo 4 de la tarde llega un oficial de GIO, de las personas que nos custodian, llegó al pabellón y empezó a llamar las camas. Cama X, cama X, cama X, cama X, todos con sus pertenencias, una fila acá. Y ya, no nos dicen nada, solo traigan sus pertenencias, empaquen sus cosas, no nos dicen a dónde vamos, no nos dicen si vamos a quedar libres, no nos dicen si vamos a ser trasladados a otro penal, no nos dan información al respecto. Nos piden que saquemos nuestras cosas, muchas de las cosas que nosotros compramos en la tienda, normalmente uno las regala, ¿sí? Porque uno tiene la fe puesta en que las cosas van a salir bien o según lo que uno espera irse para su casa y no continuar detenido. Tampoco uno sabe que va a estar detenido, entonces uno guarda la fe de que va para la casa y regala todas sus cosas. ¿Qué sucede? En Pirso a nosotros nos dan dotación de camisetas, zapatos, medias, interiores, si sus prendas se averiaron o si sus prendas se perdieron en la bolsa de la lavandería, usted puede pedir la dotación en la red y no hay problema. Entonces, todas esas cosas que nosotros teníamos, los overoles, toda la comida que comprábamos en la tienda, todo lo regalamos porque pues pensábamos que íbamos para afuera. Sucede que salieron muchísimas personas, nos metieron a un pabellón, bueno, a otro salón, tipo auditorio, donde nos sentaron con las personas que salimos del mismo pabellón en el que estábamos detenidos y con otras personas de otros pabellones, muchísimas personas. Y aún estando en el pabellón tipo 6 de la tarde, empezamos a firmar documentos, los oficiales cero respuestas, solo órdenes. Siéntese en aquí, hagan silencio, siéntese en aquí, hagan silencio y no sabemos qué está pasando. ¿Qué son Sí, los documentos que firmaron? pues Sara, primero nosotros firmamos documentos que no sabíamos qué era, pero pues ellos no nos dicen nada, solo nos hacen firmar. Y la gente como no entiende nada tampoco y muchas personas como en mi caso y otros migrantes, no tenemos conocimiento de qué está sucediendo, pues solo firmamos. ¿Y ¿Qué eran estamos documentos firmando? escritos en español, inglés? ¿Cómo? En inglés, en inglés. Todos los documentos en inglés. Eh, en mi caso personal, yo siempre pregunto qué voy a firmar, pero hay una característica que uno puede notar con los oficiales de ICE y es la forma en la que uno se dirige a ellos para poder obtener una respuesta
satisfactoria o una buena respuesta. Muchas de las personas que son migrantes son altaneras. Altaneras se disgustan con facilidad. Pero en mi caso personal, pregunto con sutileza y puedo obtener una buena respuesta. Cuando yo firmé el primer documento, le pregunté al oficial que ese documento qué era, porque está en inglés y no lo entiendo y no hay copias. Me dicen que es eh, un documento que afirma que me realizaron la prueba de COVID y que estoy sano. Sí, ese fue uno de los primeros. Bueno, hay algo que añadir en este momento. Cuando nosotros llegamos al centro de reclusión, nos dejan aislados por 14 días, nos dan comida en icopores, que es una famosa cuarentena. Pero bueno, volviendo al tema. Los documentos que nosotros firmamos, no tenemos conocimiento, sin embargo, solo firmamos. Habían unas bolsas azules que es donde los centros de migración guardan la ropa de cada uno de los detenidos con un número para que cuando vayamos a salir ellos nos puedan entregar nuestras pertenencias. Entonces nos hicieron firmar otros documentos, todavía no nos habían entregado nuestras pertenencias, pero nos pasaron unos documentos donde nos hacían firmar que habíamos recibido todas nuestras cosas, nuestras pertenencias con las que ingresamos al centro de reclusión. Con sorpresa que primero nos hicieron firmar los documentos y luego nos entregaron las cosas. Cuando nos entregaron las cosas, no fue mi caso, pero me pude dar cuenta con las personas que estaban también en la misma situación. Cuando nosotros firmamos los documentos y nos empiezan a entregar las cosas, hay muchas cosas de nuestras pertenencias que no están, pero pues nosotros ya hemos firmado que ¿Qué tipo recibimos de todas cosas nuestras pertenencias. desaparecieron? Perdón. Bueno, hubieron personas que no encontraron su maletín, otras personas que encontraron su maletín, pero hacían falta pertenencias como joyas, relojes, gafas. Mm, bueno, hubieron varios casos que pues no los tengo presentes, pero sí uno puntual, un compañero que cruzó conmigo la frontera y también estaba siendo trasladado ese día, se le desapareció el maletín, no apareció el maletín de él. Entonces, como ya había firmado, pues nada que hacer, ¿no? Ya mi maletín no apareció, pero ya firmó, sí, ya apareció, ya firmó, no hay nada que hacer. Ya usted firmó que sus pertenencias habían sido entregadas. Sí, oficial, pero no sabíamos que estábamos firmando eso. Ah, ya no, igual ya no importa, ya firmaron, ¿Y qué sí. pasó después de eso? Bueno, es difícil el traslado, pues hablo del traslado porque pues ya tengo conocimiento de que es un traslado, pero la situación es desconcertante porque no sabemos qué está pasando, nos tienen metidos en un pabellón, en un auditorio grandísimo, luego de eso nos entregan las bolsas de la ropa con la que cruzamos, nos piden que nos cambiemos, no nos dan espacio o privacidad para cambiarnos, sino cámbiesen ahí dentro del pabellón o dentro del auditorio como puedan, tome su pertenencia cada uno de ustedes. Y pues nosotros entre los hombres nos cambiamos todos eh, sin privacidad alguna, nos colocamos la ropa con la que llegamos, que nos la entregan limpia. Digo, cuando nosotros llegamos al centro de migración, en un lado nos colocan las pertenencias que traemos como maletín, accesorios, ropa y demás. Y nos piden que dejemos en otro lugar la ropa que traemos puesta con nosotros, que como le cuento, muchas veces uno dura 5, 7, 8 días con esa misma ropa sin derecho a una ducha porque pues no hay lugar donde. Entonces se supone que esa ropa nos la entregan limpia y nos la colocamos en ese pabellón. La espera es muy larga porque la incertidumbre también es larga y la sorpresa es que no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué está sucediendo. Entonces el tiempo parece pasar muy lento.
tipo 5 de la tarde entramos al pabellón, empiezan a hacer una cantidad de preguntas todo el mundo, porque nadie sabe qué está sucediendo, nadie sabe qué está pasando. Y transcurre el tiempo, nos entregan las pertenencias, luego nos entregan el saldo que tengamos de dinero en efectivo con el que habíamos llegado o de las cosas que hemos trabajado, sí, el dinero que hemos ganado en el trabajo. Nos entregan un documento antes de entregarnos el dinero, nos entregan un documento que debemos firmar también donde aceptamos que el dinero fue entregado satisfactoriamente. Luego firmamos, bueno, los otros documentos de la entrega de las cosas y a esperar a que llamen uno por uno. Uno por uno nos llaman, nos pasan luego a otra parte exterior, a la misma celda donde llegamos en primera instancia y nos entregaron los uniformes, nos pasan allí, nos encierran, eh, más o menos transcurrió toda la noche, desde las 6 de la tarde. eh, Normalmente la comida en los pabellones la entregaban a las 4 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde todos los días. Pero casualmente ese día que nosotros salimos de allá, nos sacaron del pabellón, nos sacaron temprano y no nos dieron la cena. Entonces transcurrimos toda la noche sin recibir cena, desde las 11 de la mañana, que fue la hora del almuerzo, hasta el día siguiente, más o menos 9, 10 de la mañana, no, que nos subieron a un bus para llevarnos a San Antonio, al aeropuerto. Entonces en el bus nos dieron un paquete de papas, una compota de manzana, una botella de agua pequeña y 4 galletas de crema rellenas de crema, sanduchitos de crema. Y ya, eso es todo. Bueno, ya dentro de la celda nos esposan de la cintura y las muñecas. Sí, nos ponen una cadena alrededor de la cintura y esa misma cadena hace que vayamos ajustados a las manos. Nos suben a un bus y de ahí nos trasladan. Nos trasladan a San Antonio. En San Antonio llegamos, bueno, nos colocan grilletes también en los pies, cadenas en los pies. Eh, no sé si ha podido ver los capítulos bueno, las noticias donde detienen a los extranjeros y los deportan. Bueno, los deportan no, ¿cómo decirlo? Parece una película cuando detienen a las personas delincuentes que los amarran de los pies, la cintura, las manos, con cadenas así tal cual. Nos amarran de pies y manos y a la cintura y nos sientan en una silla y dentro del bus nos dan la comida y así como estamos nos entregan una bolsita de papel con las cosas de comida que le cuento y pues con las manos amarradas como pueda, cómase lo que tiene ahí. Llegamos al aeropuerto, nos entran como por una puerta trasera. Es un avión privado blanco, totalmente blanco, sin señal alguna. Nos bajamos de allí, los oficiales antes de subirnos al avión nos requisan nuevamente, nos suben al avión, nos ubican en la silla, aún esposados todo el tiempo. Eh, Hay más o menos unos 6, 7 oficiales ¿Y dentro del avión. cuántas personas, cuántos emigrantes más o menos? Ay, muchos. No sé cuántas personas quepan en un avión, pero el día que nos trasladaron íbamos el avión completo, Pienso que completo. eso fue como 50 personas. No, como 130 personas. Sí, sí, más o menos. Entonces, bueno, transcurrimos el viaje, todo el vuelo. Habíamos salido la noche, bueno, nos habían llamado
el día anterior, tipo 4:30, 5 de la tarde. En el bus de San Antonio nos dieron una comida, luego en el avión nos dieron otra ración igual, agua, compota de manzana, sándwich de pan, queso y mortadela y un paquete de papas. po- un paquete. Y ya, eso fue lo que nos dieron durante ese transcurso. Llegamos a un aeropuerto donde nos recibieron 3 buses, 3 autobuses. Empezaron a llamar por sillas, entonces empezaron a bajar en el orden que ellos estaban llamando. Cuando en mi caso bajé del avión, esposado aún, nos bajamos, nos requisaron nuevamente los oficiales y nos subieron a un autobús. ¿Usted sabía dónde estaba? No, no, yo no. ¿Y cuánto Eh, tiempo duró el vuelo, más o menos? Como unas 4 horas, 5 horas, más o menos, pero no sabíamos hacia dónde íbamos, no, ni idea. Aún llegando al aeropuerto, nos subimos al bus y saliendo del autobús, uno puede leer los avisos bueno, los avisos que se ven en los aeropuertos y como que ya uno se toma una idea de, bueno, estamos en Atlanta, bueno, ¿dónde estábamos? Que pues para ese momento no sabía dónde estaba. Entonces nos suben a los buses, 3 buses diferentes y empezamos a tomar carretera a lo desconocido porque no sabemos a dónde vamos todavía. En ese bus igual, la sorpresa lejos de todo, en medio de la selva, bueno, en medio de muchos árboles. Llegamos al centro de reclusión de Folsom, sí, Folsom, que no sé dónde está ubicado, pero pues sabíamos que estábamos en Atlanta. Entonces llegamos allá, se subió una señora, nos habló en inglés, cero español. Las personas, los oficiales de detención que están dentro del centro de detención de Folsom no hablan español. De todos los oficiales con los que tuve la oportunidad de hablar, o bueno, de compartir dentro del reclusorio, solo había una persona que hablaba español medianamente, pero el resto de los oficiales de GIO y la mayoría de los oficiales de ICE, podría decir que todos, a excepción de la persona que le cuento, hablaban inglés. Eh, Llegamos ahí tipo 3 de la tarde, llegamos a Folsom. Afortunadamente a nosotros en el autobús en el que íbamos, en mi caso personal, nos bajaron de primeras, igual chequeo médico, 3 de la tarde, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, todavía estábamos en chequeo médico. Nos recibieron las pertenencias, nos tomaron datos de las cosas electrónicas que traíamos, del dinero que traíamos, nos lo recibieron. Nos entregaron uniformes, pero para sorpresa de nosotros, no, nos entregaron solo zapatos, pantalón azul y camisa azul. Estas franelas blancas, como la que tengo puesta en este momento, estas no nos entregaron allí. No nos dieron calcetines, tampoco nos dieron allí. El centro de reclusión muy diferente a donde estábamos. Diferente las cápsulas, allí le llamaban cápsulas, estaban organizados de forma diferente. La comida que nos daban en Folsom era comida, la calidad de la comida era mejor que la que recibíamos en Pearson. La comida tenía sal, tenía sabor, la ración era mucho más proporcionada, aunque
En Pearson nos daban a la hora de la cena, que era a las 4 de la tarde, y como el día es bastante largo, de las 4 hacia adelante, nos daban una caja de leche o una caja de leche y una torta, muchas veces de un pan, un pedazo de pan, para que tomáramos como lunch luego de la comida. En Georgia la comida era el desayuno era a las 7 de la mañana, a diferencia de Texas, que el desayuno era a las 4:30, 4 de la mañana. Entonces en Georgia nos despertaban al desayuno a las 7 de la mañana, en Texas a las 4. El almuerzo en Georgia era tipo 11:30, 12 del mediodía. En Texas era 10 de la mañana. La comida era a las 4 o 5 de la tarde en Folston y en Texas también. Pero en Folston solo nos daban la ración de comida mínima. Ya no nos daban el lunch de la cajita de leche y el pan para luego. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más podría agregar a eso? ¿Cómo era la situación de COVID? ¿Le daba la máscara? ¿Había distancia entre personas? ¿Cómo se sintió usted en el sentido de la protección en el centro de detención? Para serle franco, la situación la situación dentro del centro de reclusión en cuanto al COVID, la protección y todo eso era muy mínima porque el oficial que le entregaba a usted la mascarilla, porque pues mascarillas habían en todo momento, hablo de Texas, cuando llegamos a Texas. Usted podía ir con el oficial que estaba custodiando el pabellón en el que estaba y solicitar mascarillas en el momento que quisiera. Pero ¿qué sucede? La entrega de las mascarillas, un poco para mi gusto o de pronto para las cosas como uno está acostumbrado, eh, un poco fuera de contexto, porque se supone que la mascarilla solo la puede tocar usted y la debe colocar de parte de los cauchos. Sí, las tiritas que van hacia los oídos. ¿Qué sucedía? Ibas y le pedías al oficial una mascarilla, el oficial cogía su mano, tomaba la mascarilla de la mitad de la mascarilla, la parte que tú te pones en la cara, y te la entregaba. Sí, entonces como que no había mucha importancia de parte del oficial hacia el tema de la mascarilla. Sin embargo, pues siempre habían mascarillas en Texas. Cuando llegamos a Folston, pues la situación cambia porque allí no hay mascarillas, solo hay mascarillas para ir a recibir la comida. A diferencia de Pearson, en Folston teníamos que salir de la cápsula o del alojamiento, como le conocemos, e ir a otro lugar a recibir la comida y luego volver al lugar donde convivíamos. En Pearson la comida llegaba al pabellón donde estábamos nosotros, entonces permanecíamos encerrados en ese pabellón, ahí llegaba la comida. Ya era diferente en Boston, porque pues allá nosotros salíamos, íbamos a otro lugar, recibíamos la comida y luego volvíamos al pabellón de custodia. A diferencia de Pearson y Folston, en Pearson, Texas, siempre durante todo el día, las 24 horas del día, había un oficial con nosotros dentro del pabellón. Sí, siempre había alguien que si usted se levantaba a las 4 de la mañana, podía manifestarle que estaba enfermo o podía pedirle, no sé, lo que se le ocurriera a uno en su momento de necesidad. En Folston no. Primero, la gente no hablaba español, entonces la comunicación era muy reducida. Segundo, no había oficial con nosotros.
A nosotros nos encerraron en un pabellón y nos dejaron ahí. Solo venían a abrirnos cuando nos permitían la salida al patio, porque a diferencia de Texas había un patio en la parte trasera del pabellón, un patio pequeño donde después de las 8 de la mañana usted podía salir todo el día a tomar sol a ese pequeño patio, porque era una zona restringida pequeña que había al fondo del pabellón. En Folston no, en Folston había también pabellones, bueno, digamos que una zona pequeña de recreación en la parte de afuera del alojamiento, pero allá nos dejaban 1 o 2 horas diarias, entonces no era todo el tiempo. Mm, el tema de la protección o la prevención de COVID o contagios dentro del centro de reclusión va más dado a, a la voluntad propia que tiene cada uno de nosotros como reclusos. ¿Sí? ¿Qué tanto se cuida usted? Porque habían muchas personas que, indiferentemente de que tuviésemos mascarillas para usar durante todo el día, la mayoría de personas nadie la usaba. Sin embargo, en mi caso personal, uno entiende, yo no soy vacunado, no estoy vacunado, no tengo ninguna dosis ¿Y ellos de... ofrecieron la vacuna allá? ¿Había una Sí, vacuna? sí, ellos ofrecieron en varias ocasiones, me ofrecieron la vacuna gratuita. ¿Quiere vacunarse? Me preguntaron en varias ocasiones. Cuando llegué a Pirso, al entrar me informaron que me podía vacunar, que si quería vacunar. Me dijeron que no tenía nada que ver con mi proceso, de que no era obligatorio, pero que no tenía nada que ver con el proceso de migración. Eso no altera en nada el proceso. Entonces me preguntaron, yo respondí que no. Eh, he estado al margen del tema. Entonces, por fortuna, por fortuna, en mi caso nunca he sido vacunado y he gozado de buena salud, afortunadamente. Sin embargo, me preguntaron en Folston me preguntaron si quería la vacuna, me negué a recibirla. En Pirso también me preguntaron si quería recibir la vacuna, también me negué, pero usted en Pirso la podía pedir en cualquier momento. Sí, porque eso sí nos dejaron claro. Y si usted tenía que ir al médico por algún asunto en Foxton, ¿cómo iba a avisar a la guardia que necesitaba algo de Ok, médico o de otro sentido? ok, ok, entiendo. Nosotros dentro del centro de reclusión tenemos acceso a unas tabletas, ¿sí? Un servicio electrónico en el cual tenemos la posibilidad de hacer videollamadas pagas con costo. ¿Sí? Si tienes dinero puedes llamar, si no tienes dinero pues igual no puedes llamar. Pero hay una aplicación donde son como solicitudes al reclusorio dentro del sistema en el que uno se encuentra. Entonces, uno enviaba una solicitud por la tableta mencionando lo que necesitaba y al día siguiente iba a ser atendido. ¿Qué sucedía? Que muchas veces las respuestas eran en inglés. Los oficiales no hablaban español, como le cuento, entonces usted, en mi caso personal, tuve un golpe en un pie jugando fútbol dentro del centro de detención y cuando llegué a Folston llegué con mi malestar en el pie y solicité que me llevaran porque pues me dolía bastante el pie, ya llevaba varios días y todo el tema. Entonces le consulté y le pedí que me hicieran una valoración de rayos X para saber si tenía fractura o algo así, porque pues me dolía bastante el pie. Me tomaron unos rayos X, me hicieron unos exámenes de rayos X, pero la respuesta se hizo esperar bastantes días. Entonces, como no hablamos el idioma, le preguntaba al oficial de qué había sucedido
con mis resultados y normalmente nunca sabía. Digo, no sabía que me estaba informando porque pues no había quien me tradujera. Y de las personas con las que estábamos dentro del salón, eh, pues muchos de ellos turcos, africanos, y los latinos que estábamos, que hablábamos español, que éramos muy pocos, ninguno hablaba el idioma tampoco, entonces era muy difícil Entonces, ¿cómo es que el tema. usted se enteró de si tuvieron una fractura o no? Eh, Luego, varios días después de que me tomaron las radiografías, me llamaron nuevamente al médico. Y en el médico, los médicos que nos atienden se comunican por medio telefónico en altavoz con un intérprete. Entonces, es la forma en la que uno le manifiesta. La persona que nos atiende, el médico, observa donde nos tocamos mientras hablamos. Normalmente uno como persona, cuando manifiesta el dolor en algún lado, uno señala con su dedo donde tiene el dolor. Y mientras lo escucha el intérprete, usted le señala al médico con el dedo y luego pues el intérprete le transmite a la persona que está como prestando el servicio médico lo que uno dice y ya la interpretación. Entonces, según lo que pude comprender, no tenía fractura, me dieron una félula y ya eso es ¿Cómo todo. era el acceso legal en el centro de detención? Podría ser más puntual con la pregunta, no comprendo. Ellos explicaron dónde podía llamar para buscar asesoría legal y Ok. explicó cómo hacer las llamadas. No, no. Estando, bueno, en ninguno de los lugares, ¿no? O de pronto puede que sí de alguna manera en Texas, porque en Texas los oficiales, la mayoría de los oficiales, aunque hablaban muy poquito español, hablaban español, se hacían entender de nosotros los latinos. Sucede que en Folston no. En Folston el sentido de la comunicación de allá para acá, de los oficiales hacia nosotros como migrantes, no era muy completo. No, llegamos al centro de reclusión y nos metieron en la cápsula y ya. Los oficiales en ocasiones iban a la cápsula y nosotros con intención de preguntar algo, pero cualquier cosa al respecto, como en el caso de, hey, quiero saber dónde puedo obtener ayuda legal, qué líneas de servicio tengo gratuitas para comunicarme acá en Folston. No, muy difícil, digo, muy, muy, muy difícil porque primero no hablamos el idioma, segundo la información que nos entregan está en inglés, eh, digamos que queda uno como un barco a la deriva, sin ¿Y, orientación. y cómo era para sacar fotocopias de sus documentos para entregar en la corte? Bueno, en Texas fue de pronto un poco más agradable la experiencia porque la comunicación en español podía ser más fluida o podía uno manifestarle al oficial qué quería. Entonces, quiero unas copias para enviarle al abogado. Venía una señora al día siguiente, le tomaba los documentos y los llevaba y luego los traía en la tarde, sus copias y se las entregaba. En Folston había que hacer solicitudes por medio del aparato virtual que teníamos, la tableta, pero la respuesta que daban por la tableta era en inglés, cosa que pues no podía comprender, porque aunque hay algunas cosas que uno podría asimilar o de pronto
adivinar e interpretar, no era algo, una información puntual o con veracidad de que uno estuviese seguro de que la respuesta es lo que uno está pensando. ¿Y Sin llegó una embargo, persona para llevar los papeles y fotocopiarlas? sí, varios días después llegó una persona, no pude tomar copias, allá adentro nunca pude tomar copias de nada, en Folston, nunca. Solicité el envío de unos documentos a mi abogado por medio de la tableta, no recibí respuesta. Solicité en varias ocasiones, digo, varias ocasiones, estoy hablando de más de 5 o 6 veces, solicité copias para enviar a mi abogado y nunca me atendieron, nunca fue resuelto eh, satisfactoriamente. Estuve enviando solicitudes un día, necesito unas copias, por favor, ayúdenme. Necesito unas copias para enviar a mi abogado para mi proceso de asilo, ayúdenme. No hay respuesta, bueno, en el área de biblioteca, que es como lo conocemos nosotros, no había respuesta. No había contundencia de servicio. De hecho, el día que mi abogado envió el paquete de documentos para que fuese entregado, ese día fue la primera vez que tuve servicio de correo. ¿Cuánto tiempo estuvo allá en Folkestone? 6 semanas. ¿Y por qué fue trasladado allá? No sé, no lo sé. No sabemos, no sabemos. Yo no comprendo por qué fui movido de Pearson. No sé cómo, digo, no encontraría una razón justificada para manifestar el traslado. Sí, es algo que no sabemos. ¿Y hay otra cosa que usted le gustaría contar a la comunidad que usted piense que uno debe entender de su experiencia en la custodia del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, hay varias cosas que resaltar, porque aparte de que, bueno, voy a empezar por las cosas buenas. Para nosotros los latinos es sorprendente el trato de las personas que nos vigilan, que nos custodian dentro del centro de reclusión, porque aunque no nos entiendan y aunque nosotros no entendamos, hay un respeto por la persona, por el ser humano, ¿sí? Pero la información o de pronto la falta de orientación en cada uno de los idiomas que practicamos los migrantes, puede ser africanos, latinos, europeos. Hace falta más, de pronto, ¿cómo manifestarlo? Hace falta más preparación de parte del cuerpo de migración, de la oficina de migración, de ICE, de GIO, porque nos damos cuenta que como muchas personas que pude compartir durante la experiencia, la lengua es muy difícil. Llegar a un país donde no hablen o donde no podamos recibir información en las condiciones en las que nosotros llegamos bajo el mismo idioma que nosotros comprendemos, es difícil. Lo hablo por mí, lo hablo por muchas de las personas con las que compartí, que llevaban 4 o 5 meses detenidos porque no encontraban personas que hablaran su idioma, que interpretaran su idioma al inglés. Entonces, eso es algo que para mí es una sorpresa. Las personas que nos custodian en los centros de reclusión nos tratan con respeto, pero hace falta mucha
mucha más información de parte de ellos hacia nosotros como migrantes sobre la situación que estamos viviendo y las condiciones bajo las cuales estamos siendo tratados, ¿sí? El por qué me están trasladando, para dónde voy, todo eso nosotros no lo sabemos. Nunca se informa al migrante si está de acuerdo, si quiere irse o quiere quedarse en el centro de reclusión donde está, si hay opción de irse o quedarse, realmente nunca se tiene en cuenta. Solo vamos, 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 firme aquí, firme aquí, firme aquí. Normalmente uno podría firmar cualquier documento sin conocimiento, pensando en que puede ser bueno, pero no es así, ¿sí? Dentro del centro de reclusión se escuchan historias que muchas veces oficiales, estoy hablando de historias, no son hechos verídicos por mí, sino de historia donde hay oficiales que hacen firmar documentos de deportación sin conocimiento. Entonces, como que firme acá y luego de firmar, como que, usted firmó deportación voluntaria. Venga, pero ¿cómo? Yo nunca fui informado, pero usted ya firmó. Sí, cosas como esas suelen suceder por la falta del idioma. Eh, Cosas a tener en cuenta, o bueno, cosas que uno pueda manifestar. No, pienso que la falta de información, porque uno realmente está muy limitado a la información, estando dentro. La comunicación, los temas de comunicación para con su abogado o su familia en el centro de migración es un poco complejo ¿Sí? porque nos dan unos minutos, nos dan un pin, la escucho. No, continúa. Hago la pregunta después. Ok. La comunicación con la que a la que nosotros tenemos acceso dentro de los centros de reclusiones por medio de las tabletas, como le cuento, se pueden hacer videollamadas con una vinculación de correo electrónico. Entonces se agendan citas y usted puede hablar con su familia, pueden ver. Hay unos dispositivos que están pegados a la pared donde usted coloca el aparato electrónico para que pueda ver la imagen. Si la tableta no está puesta en ese lugar, usted no puede hacer videollamada. Entonces hay pocos cubículos, bueno, cubículos no, pocos dispositivos puestos en la pared y pues muchos reclusos, muchas personas y todo el mundo se pelea por las tabletas. Es una carrera. Digo, quien llegue primero donde el oficial, las tabletas las prestan después de cierto horario y hasta cierto horario. Hay un horario limitado para usar las tabletas y quien usó las tabletas por primera vez o quien pidió una tableta a las 6 de la mañana y la logró tomar, la puede tener todo el día y son como 8 o 10 tabletas por alojamiento para 100 personas. Entonces, normalmente la gente solo comparte con los conocidos. Yo tengo un conocido, entonces yo le puedo prestar la tableta a él, que es mi amigo. Pero si yo no lo distingo, la gente no permite la circulación No hay de las límite de tabletas entre tiempo nosotros con, mismos. con las No, tarjetas. se supondría que sí, según lo que me enteré por un oficial. Supuestamente las tabletas tienen un límite de uso de 2 horas por cada uno de los reclusos, ¿sí? Pero es algo que no se hace respetar o Y si puede hacer no se llamadas lleva a en un cabo. lugar privado, ¿En plural o en lugar privado? un lugar privado. Lugar. No, no hay privacidad. No hay privacidad. Para las llamadas no hay privacidad de ningún tipo. Hay un teléfono fijo pegado al lado de otro y una banca, una banqueta de concreto o de hierro, donde uno se puede sentar frente al teléfono y hablar, pero no hay privacidad, no hay un cubículo en el cual uno pueda
hablar con su familia o con su abogado en privado. A no ser de que el abogado vaya personalmente al centro de reclusión y lo saquen a una oficina, que ya es otra modalidad. Pero de comunicación telefónica no hay espacio privado para usted poder comunicarse con su familia o su abogado, no lo hay. En ninguno de los centros de reclusión. Solo un teléfono seguido de otro y de otro y de otro y de otro. Entonces, ejemplo, si hay muchas personas llamando, si los 4 o 5 teléfonos que hay disponibles están llamando, todo el mundo escucha sus conversaciones y uno escucha la de los demás. No hay privacidad. Y en su Los experiencia, baños, ujú, en su experiencia, ¿puede dar un promedio de cuántas personas tienen abogados y cuántos hacen su caso solo? difícil. Difícil poder darle un promedio porque yo creería que sin tener mucha certeza al respecto, creo que el 70% de los migrantes que llegan a Estados Unidos de todas partes del mundo no tienen cómo cubrir un abogado. Sí, realmente no. Las personas que pueden pagar abogado eh, privado, que reciben asesoría de algún abogado por medio pago, son muy pocas. ¿Sí? Hablo de un 70% sin abogado, un 30% con abogado, que muchas de las personas que llegan acá en la misma condición en la que, en la que nosotros llegamos, viene con bajos recursos, la conversión de la moneda acá en comparación con lo que uno está acostumbrado, en mi caso personal. En Colombia tener $2.000 es mucho dinero, muchísimo dinero. Acá tener $2.000, o bueno, el costo de $2.000 es una suma baja, ¿sí? Pero para nosotros, hablo en mi caso personal, yo soy ciudadano colombiano y tener $2.000, $1.500, que es lo que promedio uno sabe que puede costar la asesoría de un abogado para, para poder orientarlo y solicitarle llevar el caso fuera del centro de reclusión. Más o menos son $1.500, $2.000 que cobra uno de los abogados que uno comunica dentro del centro. Pero Pedidos de como le fianza, cuento, decimos. correcto, para pedir fianza, sí, que ese es el costo mínimo que tiene un abogado para pedir la fianza. Pero como le cuento, eh, por conocimiento y experiencia, puedo decir que Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia, Perú, México, Ecuador, tener $2.000 es difícil para poder pagarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros los migrantes, cuando llegamos, entonces vamos a pagar un abogado porque uno no quiere estar detenido, no quiere estar preso, es una experiencia nueva para muchos el estar detenido. Cuando uno viene acá, uno no piensa que se va a encontrar con eso, uno no tiene conocimiento de cómo es la situación. Llega acá, se encuentra con la sorpresa y pues uno quiere estar fuera pronto. Muchas de esas personas que logran pagar abogados es porque llaman a su país, su familia se endeuda, pide préstamos estando por allá en su país para enviarle a las personas que están detenidas acá, muchas veces sin lograr el éxito que se espera porque muchas de esas personas que pagan abogados no siempre les dan las fianzas. También llega la sorpresa de que puede recibir usted una fianza de 1.500, que es la mínima, como de 10.000, $15.000, que pues son sumas bastante altas para una persona que
llega a un país donde la moneda vale 4.000, 5.000 veces lo que vale su moneda en el país de origen, ¿sí? Ejemplo, acá $1.000 es más o menos 3, 4 días de trabajo para un americano, ¿sí? En nuestro país, $1.000 son aproximadamente el trabajo de 5 meses, sin derecho a gastar. Sí, digo, para un colombiano poder tener ahorrado $1.000 le lleva aproximadamente entre 5 y 7 meses, siendo un ahorrador activo. Sí, entonces no es fácil. No es fácil la situación de pagar un abogado, no es fácil eh, el estar como migrante en esta situación, sin dinero. Y antes de que terminamos la charla hoy, ¿hay otra cosa que a usted le gustaría comentar? Bueno, soy una persona positiva, 100%. Creo que hay muchas cosas buenas dentro de la experiencia. Poder compartir con muchas culturas, enterarse uno de que hay situaciones en otros países, de que mucha gente viene acá con la ilusión de pedir ayuda para asilo y muchas otras personas vienen aquí a probar suerte, a poder generar un nuevo futuro para su familia en otro país. Mm, Creo que ha sido una experiencia un poco difícil, pero satisfactoria. No es una invitación a que la gente haga lo que de pronto uno tomó la decisión de hacer, pero la mayoría de las personas que pensamos que venir aquí y pedir asilo y es fácil, no lo es. Sí, no, no es fácil. No es fácil estar en la situación en la que uno se encuentra. ¿Por qué? Porque pues hay muchas cosas que vienen como sorpresa que uno piensa no van a suceder, pero sí se siente mucho la inconformidad del idioma. eh, bueno, aparte de que la experiencia que he tenido fuera del centro de reclusión, han sido 3 semanas a la fecha del día de hoy, ha sido un poco loca, pero Paso por paso, como decimos, ¿no? sí, vamos una cosa a la vez. Pero no sé, afortunadamente he dado con personas como usted que hablan el español y me he podido comunicar. Bueno, muchas gracias Mm, por todo su tiempo y de contarnos toda la experiencia. Y bueno, estamos en contacto. Gracias. con mucho gusto, sabe, ha sido un momento agradable recordarme por las cosas que hemos pasado y espero esto pueda servir como información para quien lo necesite. Eh, Queremos aportar siempre un poquito. Queremos que se pueda dar algo siempre. Bueno, Ha sido un gusto. un Gracias. gusto. Gracias.